sabe que el profeta Isaías fue el que más habló de Jesús. Se enfocó su mensaje direccionado hacia el Mesías, hacia la venida del Señor. Y acá vamos a leer algunos versículos que me llamó la atención. Y si uno lo lee, claro que cuando uno lo lee, lo primero que ve ahí, heme aquí, se refiere al Señor Jesucristo. Lo aplicamos automáticamente a Él. Pero acá hay una experiencia trascendental del profeta. El profeta tiene una experiencia que trasciende su vida de ahora en más. Capítulo 6, dice así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, su falda llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubría sus rostros, con 2 cubría sus pies, y con 2 volaban. Y el uno del otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Tremendo. Dice: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con una tenaza, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¡Qué lindo! Esa experiencia que tuvo el profeta. Tus pecados han sido perdonados, tu maldad ha sido quitada. ¡Qué tremendo! Y eso es lo que experimentamos cada uno de nosotros cuando conocimos a Cristo. Dice la palabra del Señor: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Él escuchó una voz que alguien dijo: ¿a quién enviaré? Escuchó al Señor, a Dios. Y después dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y hayan para él sanidad. ¡Qué tremendo! O sea, Dios le está diciendo la verdad. Te voy a enviar como un mensajero, como un embajador, a un pueblo que es inmundo, que está lleno de pecado. Y entre eso estás vos también. Dios lo hace ser consciente. Cuando uno tiene un encuentro con Dios, cuando uno tiene una experiencia con Dios, la actitud de aquel que tiene experiencia con Dios es diferente. No es soberbio, no se cree súper espiritual, no se cree: encontré a Dios, Dios me habló, no me toquen, pongan guardaespaldas. ¡Qué diferencia! ¡Qué humildad! Te hace humilde, te hace pecador, te hace ser consciente de tu naturaleza pecaminosa. Y eso lo tenía que experimentar el profeta Isaías. Si usted lee el capítulo anterior, del 1 al 6, en el capítulo 1 el profeta condena, juzga, pero en el capítulo 6 se encuentra con Dios. Tiene una experiencia con Dios. ¿Qué lindo es? Y dice: y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas, sin morador, y no haya hombre en la casa, y la tierra esté hecha en un desierto. ¿Hasta cuándo tengo que predicar el Evangelio? Hasta que no haya ninguno. Tenemos que seguir predicando el Evangelio. Ya lo voy a ir enfocando. Dice: hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Si quitares aún en ella la 10ª parte de esta, volverá a ser destruida. Pero cuando el roble y la encina, que al ser cortado aún queda el tronco, así será el tronco de la simiente santa. Acá lo primero que experimentamos es el llamado del profeta Isaías para comunicar el mensaje, para ser un mensajero de Dios. Y cada uno de nosotros fue llamado para comunicar el mensaje. Pero hay algo importante. Aquí este profeta tiene una experiencia.
No voy a hablar de los serafines, no voy a hablar de la sala, no voy a empezar a hablar detalle por detalle porque llevaría mucho tiempo. Quiero enfocarme a algo práctico que nos sirva a nosotros, especialmente para poder estar enfocado en el Señor. El profeta Isaías, años 740, 739, tiene una experiencia con el Señor. El mensaje del profeta, sabemos que él fue profeta y en aquel tiempo predicó cuando era el rey Usías, el rey Jotán, hubieron otros reyes, Ezequías y otros reyes más. Y Dios lo mandaba para que le hable de parte de Dios. Y él tenía que hablarle a un pueblo rebelde, a un pueblo que no quería oír, a un pueblo que perseveraba en sus caprichos. Y sabe, el pueblo siempre estaba haciendo pacto con otros reyes, siempre se estaba congraciando con otros reyes paganos, haciendo alianza. Y Dios dice, no hagan alianza con ellos. Entonces Dios le tiene que hablar aquí al profeta Isaías. Dios, en primer lugar, Dios utiliza las circunstancias para hacernos conscientes de su presencia. Cuando uno va a la palabra de Dios, cuando uno va a la oración, cuando uno comparte con los hermanos y tiene una experiencia con Dios, lo primero que hace Dios es hacernos conscientes de quién es Dios. De que su presencia nosotros nos debe hacer reflexionar, nos debe hacer pensar. Y dice acá que el profeta Isaías toma conciencia de la santidad de Dios. Toma conciencia, él ve el trono. Dice aquí la palabra del Señor, Isaías 6. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en el trono, un trono alto y sublime, sus faldas llenaban el templo. Un profeta llamado Micaías no lo quería el rey Acab, porque el rey Acab dice, este siempre me profetiza mal, nunca me dice la verdad. Y el profeta Acab era idólatra, pagano, se había casado con una mujer idólatra, pagana, que había llevado todos sus ídolos ahí, nada menos que cerca del altar del pueblo de Dios. Y el rey Acab quería que le diga buenas nuevas, que como que Dios estaba a su favor, que Dios estaba con él. Y cuando iba a ir a la guerra, quería que Dios aprobara eso. Entonces, el rey Acab, el profeta Acab, Micaías, le profetiza. Mire lo que le dice. Capítulo 2 de Crónica, capítulo 18, versículo 7. Dice, le dijeron al rey Acab, le dicen, pero Josafat dijo, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos a quién? A Jehová, a Dios. Un profeta de Dios le consulta a Dios. 2 de Crónica 18, versículo 7 dice, y el rey de Israel respondió a Josafat, ¿aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová? Mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza cosas buenas, sino que siempre mal. Este es Micaías, hijo de Alma. Y respondió Josafat, no hables así de él, oh rey. No hable así. Y dice después, entonces el rey de Israel llamó a un oficial y dijo, haz venir luego a Micaías, hijo de Ilma. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con sus ropas reales. Ahí está. Isaías tenía que tener una experiencia con Dios, porque estaba ante los reyes que le exigían que profetizaran cosas buenas y que no le dijeran la verdad. Entonces esos reyes tenían autoridad, podían meterlos presos, pero Dios le muestra la visión que el único rey de reyes y soberano es el Señor de los ejércitos. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5. El trono, vi yo el trono. Y dice Apocalipsis 5, es tremendo lo que dice el libro de Apocalipsis. Capítulo 5, y vi la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra,
ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y sigue, y dice acá, el versículo 6, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, son símbolos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vi, y tomó el libro, y sigue diciendo, y dice el versículo 11, y miré y oí una voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millares de millares. Decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Un día, este rey, este señor que lo crucificaron, que vino humilde, que nació en un pesebre, vendrá montado en un caballo blanco como rey de reyes y señor de señores. Y toda rodilla se doblará y confesará que el único rey soberano es nuestro Señor Jesucristo. Entonces el profeta Isaías tenía que ver la majestuosidad de Dios. Vio a un Dios sentado en el trono, el soberano, el justo, el santo, el todopoderoso. El rey Usías reinó muchos años, más de 50 años. Sus últimos años fue tremendo su reinado. Conquistó naciones, hizo tremendas riquezas. Formó un ejército poderoso. Fue admirado por todas las naciones a su alrededor. Pero en sus últimos años quiso ocupar el lugar que Dios no lo había llamado a hacer. Lo llamó a ser rey, pero no lo llamó para ocupar el lugar de sacerdote, que era el lugar de los levitas. Y Dios lo llenó de lepra. Tremendo. Sus últimos años. Y acá la palabra de Dios le hace ver al profeta, en primer lugar, que tenemos que las circunstancias que a veces experimentamos con el Señor en nuestras vidas es para hacernos conscientes de su presencia. Cuando leemos la palabra de Dios, cuando vamos a la casa de Dios, cuando compartimos con los hermanos y experimentamos acerca de la presencia de Dios, es para hacernos conciencia de su santidad, de su justicia, de su amor, de su misericordia y de su gracia. En segundo lugar, puedo pasar rápido, Dios revela su carácter para hacernos ver nuestra necesidad. ¿Por qué Dios revela su carácter? Un Dios lleno de misericordia. ¿Estoy siendo misericordioso con el prójimo? ¿Con mi prójimo? Dios revela su santidad. ¿Estoy viviendo en santidad para con Él? Santidad no se refiere solamente a lo moral. ¿Me estoy apartando para mi Dios? ¿Estoy dedicando tiempo para mi Dios? ¿Estoy dándole mi recurso para Dios, para lo que Él necesita? No que Él lo necesita, sino que la obra de Dios, para que se extienda. ¿Estoy yo dándole mi talento al servicio de Dios? ¿Mis habilidades? ¿Lo estoy dedicando para el Señor? Entonces, Dios nos hace ver nuestras necesidades. En primer lugar, Él es un Dios lleno de misericordia. ¿Qué Dios como tú que es amplio, rico en misericordia? El Señor es lleno de misericordia. Su amor fue tan grande. Dice la Biblia que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo. Amén. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Claro que esa palabra amor tiene 3 connotaciones. No es el mismo amor que tiene Él hacia sus hijos. Por eso algunos teólogos se confunden y dicen, no, Dios ama al pecador. Dios no ama al pecador, La palabra cuando dice Dios amó al mundo, no es la misma palabra de amor del amor que se dirige a sus hijos redimidos, a sus hijos arrepentidos, que ya han pasado por el arrepentimiento. No es el mismo amor. Es como decir la gracia de Dios, no es la misma la gracia cara que la gracia barata, o la gracia especial, o la gracia común. No es lo mismo. Llueve para pecadores, para buenos, para religiosos, para no religiosos, llueve igual. Pero las bendiciones eternas están para aquellos que son sus hijos, que están confiando en el Señor. Y Dios le hace ver esto al profeta. Y le dice, ¡ay de mí! Se da cuenta de su condición. Se da cuenta de su necesidad. ¿Y sabe qué? Lo que primero que se dio cuenta es que él necesitaba
que Dios le perdonara sus pecados. Había culpa en él. Miren lo que dice la Biblia. Vamos ahí, dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubría su rostro, con 2 cubría sus pies, con 2 volaban. Y aún al otro lado daba voces diciendo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Necesitaba la misericordia de Dios, necesitaba la gracia de Dios, porque si no iba a ser aniquilado, iba a ser destruido. La Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. La única forma de poder adquirir esa santidad es por medio de Jesucristo, por medio de la obra de Cristo. Dice la Biblia acá, la palabra del Señor dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Han visto al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿A quién vio el profeta Isaías? La Biblia dice en Juan, capítulo 1, 18, dice que a Dios nadie lo vio y lo va a ver jamás. ¿A quién vio? Yo me inclino que vio a nuestro Señor Jesucristo. Sigo. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando él sobre mi boca, dijo, he aquí, esto tocó tus labios. La única forma de poder comunicar el mensaje, primero tenemos que ser llamados, redimidos, perdonados, quitados nuestros pecados, purificados nuestros labios, el mensaje, llevar el mensaje del Señor. Dice, y es quitada tu culpa. ¿Cuántas veces tenemos culpa? Y el Señor dice, es quitada tu culpa. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Hay muchas personas que están viviendo con culpa del pasado y no se la pueden quitar. Y el Señor dice, he aquí, ha sido quitada tu culpa. ¡Qué tremendo! Dice la palabra del Señor, y limpiado tu pecado. Hay un pasaje de la Biblia en Salmo 32. Bienaventurado, feliz el varón o la mujer cuyas transgresiones han sido perdonadas y sus iniquidades han sido quitadas. Felices, felices nosotros que Dios ha quitado nuestra culpa, que Dios ha eliminado nuestras iniquidades para estar en su presencia. Todo eso por los méritos de Cristo. Amén. El profeta Isaías tiene una experiencia trascendental. Dios revela su carácter para con el profeta y solamente a través de la palabra de Dios, Dios va a revelar su carácter para con nosotros. Nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios, tenemos que ir en oración, porque el profeta estaba allí en comunión con Dios y Dios se le reveló. ¿Qué nos está revelando el Espíritu Santo cuando leemos su palabra? ¿Qué nos revela el Espíritu Santo cuando cantamos alabanza al Señor? ¿Qué nos revela el Espíritu Santo cuando algún hermano nos comparte la palabra de Dios? ¿Está revelando algo en nosotros que nos falta? Quizás compromiso con el Señor, quizás fidelidad para con Dios, quizás lealtad para con Dios. El profeta fue llamado, pero primero tenía que ser consciente de su presencia, de que Él es Dios, de que Él es soberano, que Él está sentado en el trono, que Él es superior a todos los reyes de la tierra. Y imagínense los reyes poderosos en aquel tiempo. Los del sur estaban haciendo pacto, alianza con otros reyes, y acá también este rey, el profeta le tiene que hablar que había muerto el rey Usías. En tercer lugar, Dios nos da esperanza. Dios nos trae esperanza. Hay esperanza para los que se acercan. ¿Se acuerda del pasaje de la Biblia que dice Hebreo? Dice que acercaos ante su trono de gracia para alcanzar su oportuno socorro. Tenemos que acercarnos a Dios.
Tenemos que buscar a Dios. Amén. No necesitamos intermediario. ¿Se acuerda que muchas veces sí, porque hay intermediarios y criticamos otras iglesias o religiones que el Papa acá? Y a veces los pastores se hacen intermediarios también. Dios quiere que nosotros, cada uno de nosotros tenga una entrada libre a su presencia, a sus hijos. No tiene que haber un intermediario, tiene que haber alguien que te acompañe, que te apoye en oración, que te dé una palabra de ánimo, que te escuche, que te aconseje y si conoce la palabra que te enseñe, pero la relación es algo personal con Dios. Amén. Qué lindo es cuando el pueblo de Dios en forma individual tiene una relación personal con Dios. Es consciente de la presencia de Dios. Entonces cuando somos conscientes de la presencia de Dios, cuando venimos a un lugar a reunirnos, seguimos siendo conscientes de la presencia de Dios. Y cuando estamos alabando en la iglesia, escuchando la palabra de Dios, seguimos siendo conscientes de la necesidad que tenemos delante de Dios. Cada uno tiene necesidad, ¿verdad? Yo tengo necesidad de parte de Dios, soy consciente de eso. Y Dios me lo revela, que soy débil, que necesito su fuerza, necesito su poder, necesito de sus recursos, necesito de su misericordia, de su amor, de su perdón. Entonces, aquí el profeta está siendo consciente y Dios se le revela, pero Dios le trae esperanza. Dios nos da esperanza para hacernos comprender que somos útiles para Él. El profeta se veía inmundo, se veía, ya podía ser, estaba temiendo que ser aniquilado, del labio inmundo, lleno de culpa, de pecado. Estoy habitando en un pueblo perverso. Yo también estoy dentro de ese pueblo, o sea que yo también soy perverso. ¿Sabe lo que es? Dios le da esperanza. Dios nos da esperanza. Amén. Esa esperanza es la que nos debe motivar servir al Señor. Dios nos da esperanza que somos útiles para Él. Porque lo llama, lo hace embajador para llevar el mensaje. La Biblia dice, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y lo que tenía que ser consciente el profeta Isaías, que él tenía que llevar el mensaje de Dios. No otro mensaje, el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Hoy en día, lamentablemente, se levantan personas que no están predicando la palabra de Dios. Están como el profeta Ananías en el tiempo de Jeremías. Predicaba todas buenas, nuevas, bendiciones, prosperidad, te va a ir bien. Dios te llama a las naciones, Dios te llama a esto, pero no paga el derecho precio, ¿no? El derecho piso de buscar al Señor, de consagrarse, de comprometerse, de perseverar, de ser fiel a la obra, de colaborar con la obra. No, yo creo que antes, pasar todo eso, como hace el mundo, El mundo hace atajos. Como algunos llegan a presidente algunos llegaron a senador sin nunca pasaron por el camino de la política. Ya llegaron a senador porque hablaron, gritaron, criticaron, ya llegaron a senadores. Y así está el mundo. Pero la iglesia no es así, la obra de Dios no es así. Dios nunca va a llamar personas que están ocupadas en otras cosas que menos la obra de Dios. Dios va a llamar personas que están dispuestas a buscar su presencia, están dispuestos a tener comunión con Dios en oración, están dispuestos a rendirse a su presencia. Y ya es algo que me impactó acá de este hombre, de este profeta. Isaías reconoció su condición espiritual delante de Dios. Isaías le dio lugar a Dios, que Dios obre en su vida. ¿Le estamos dando lugar a nuestro Dios que obre? ¿Le estamos dando lugar al Señor que obre en nuestra vida? Isaías aceptó el llamado de parte de Dios para comunicar el mensaje que él tenía que dar de parte de Dios. Nosotros estamos aceptando el llamado del Señor, estamos compartiendo la palabra con algún ser querido. Hilda decía que le compartió a la vecina está contenta, está feliz. Una forma de compartir es invitar, otra forma de darle un tratado, otra forma es contando testimonio, otra forma de ayudar. Es tan sencillo de dar el mensaje de Dios. Con ayudar, demostrar que somos distintos, que actuamos distintos. Isaías se dejó transformar por Dios. Su mente tenía que cambiar la perspectiva de quién es Dios, es soberano, el todopoderoso, que tiene todo el control, nada se escapa. De lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, no es que se le escapó, no es que Dios ahora tiene un plan B, C o D. Están dentro del plan de Dios. Nada se va a escapar. Se está diciendo que se están convirtiendo más personas con esta situación que antes.
En China los cristianos están siendo perseguidos, sus casas quemadas, torturados. Y está creciendo más iglesia en China que acá en la Argentina, donde hay libertad. Donde gritamos, saltamos, pataleamos, decimos que estamos llenos del Espíritu Santo y hay menos cristianos comprometidos con la obra de Dios. Dios permite circunstancias. Y esto le estaba pasando al profeta. Y le dice, te voy a dar, le dice la verdad. Otra cosa, Dios le amplía la visión al profeta. ¿A quién enviaré? ¿A quién enviaré? Y él dice, heme aquí, envíame a mí. Tienes que llevarle el mensaje a todos. Pero hay algo que Dios nos habla. Allí en Marcos capítulo 16, 15 dice y que tenemos que llevar la palabra a todas partes. Con nuestro tiempo, con nuestros recursos, con nuestro talento, con nuestros dones, con nuestras habilidades debemos servir al Señor. Pero hay algo que Dios le dice al profeta. Dios nos revela la verdad acerca de aquellos que van a oír la palabra de Dios. Dios no le dice le hace ver que tiene que ser realista. No todos van a escuchar la palabra de Dios. No todos van a estar predispuestos a escuchar la palabra. Muchos van a rechazar la palabra de Dios. Muchos dicen que no quieren venir a la luz porque sus obras son malas. Y no les conviene venir a Cristo. No quieren seguir viviendo esa vida. La palabra de Dios dice que muchos van a rechazar. Dios revela la verdad con objeto de que seamos realistas, ¿no? De que muchos van a rechazar la palabra. Versículo 9, ¿qué dice? De Isaías 6, 9. Se lo leo. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Otra vez, por favor. Y seguía el 10, bueno. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Dígale a la gente que todo lo que está ocurriendo se está aproximando a la venida de Cristo y que Dios quiere que el hombre se vuelva a él. La maldad está trayendo caos. El egoísmo, el orgullo, la avaricia. Se pelean por el petróleo, se pelean por el trigo, por la cebada, se pelean por el poder económico, se pelean por el poder político. ¿Y saben qué paga el pato? Lo de abajo. Esa gente que anda corriendo, agarrando las valijas y se va a otros países, ellos están bien. No hay noticia de los poderosos que están cayendo. No cae ninguno de ellos. Ellos no van a salir en crisis. Ellos no se van a empobrecer, se van a enriquecer más de esta crisis. Pero va a haber hambre, va a haber pobreza. Y Dios dice que es necesario que eso acontezca. Porque la venida de Cristo está cerca. Nosotros como iglesia tenemos que estar preparados. Van a haber gente que no van a aceptar la palabra. Gente que se va a oponer al Evangelio. Gente que se va a oponer contra la iglesia. Gente que va a querer quemar la iglesia. Gente que va a decir que estamos hechos a la antigua. Que nos quedamos en el tiempo. Pero nosotros no tenemos que hacernos problemas. Por eso, tenemos que creer lo que el Señor nos dice en su palabra. El profeta acá rechazaba al profeta Micaías porque le decía la verdad, le decía sus condiciones, que no haga alianza con otros reyes, que no se una a ellos, que busque a Dios, y él lo rechazó. Y así muchos de hoy, muchas personas están rechazando el Evangelio del Señor Jesús. Cuando Isaías es llamado a ser mensajero de Dios, debe comunicar la palabra de Dios. Aunque la palabra de Dios va a ser rechazada, dice que muchos tienen comezón de oír, pero todos, no de oír la palabra de Dios, sino deseo de oír en su corazón lo que le gusta. Nos gusta escuchar las cosas que a nosotros nos gusta escuchar. ¿Quién no le gustaría escuchar a alguien que se levante y dice, Dios me dice que se van a abrir puertas, se van a abrir esto, se van a abrir esto? Y capaz que esa persona vive indiferente al Señor, lleno de pecado, no le importa la iglesia, tiene una avaricia en su corazón, lo único que quiere es dinero, dinero, dinero. ¿Va a prosperar Dios esa persona?
¿Sabe? Hay muchos cristianos prósperos dentro de las iglesias evangélicas a nivel mundial, pero hay muchas necesidades de recursos económicos en las vidas de los misioneros que llevan la palabra de Dios. Eso me muestra que la abundancia de riqueza para los creyentes no se ve en las misiones. Hay misioneros que están pasando necesidad. Hay misioneros que necesitan recursos para llevar el mensaje. Y los recursos están entre el pueblo de Dios. ¿Hay generosidad? Por eso Jeremías dice, envíame a mí, yo iré. ¿Estamos dispuestos a servir al Señor? ¿Estamos dispuestos nosotros a consagrar nuestra vida al Señor? ¿Estamos dispuestos a ser fieles al Señor, a entregar la palabra de Dios, aunque nuestro mensaje no tenga mucho éxito? ¿Estamos dispuestos nosotros a ser leal con nuestro Dios? ¿Estamos dispuestos a comprometernos con nuestro Dios? Aunque sean 2, 3, 4 en la reunión de oración. Voy a venir porque soy consciente de la presencia de Dios. Donde hay 2 o 3, en el medio estoy yo. ¿Estamos dispuestos? Vamos, pónganse de pie, vamos a orar. Señor, gracias por esta palabra. Gracias por la experiencia que tuvo el profeta. Ese encuentro personal a través de la oración, a través de la comunión contigo. Ayúdanos a nosotros a ser conscientes de tu presencia. Ayúdanos a nosotros, Señor, a reconocer nuestra necesidad, a reconocer nuestra condición de pecador delante de ti. Señor, gracias. Y también gracias porque nos trae esperanza que tú quieres usarnos para tu gloria. Así como llamaste al profeta Jeremías, que estuvo predispuesto a ofrecerse, dijo, heme aquí, envía a mí, que nosotros también nos ofrezcamos al servicio para ti. Dice tu palabra que cuando damos, aun que sea un vaso de agua a un profeta, a un siervo tuyo, una sierva tuyo, Señor, dice que honra del profeta recibirá, honra de aquellos que llevan la palabra, el verdadero mensaje. Gracias, Padre, porque a través de tu palabra me alienta, me da esperanza de que tú nos haces útil para servirte. Dice tu palabra que lo vil, lo despreciado llamaste para avergonzar los que se creen fuertes, los que se creen valientes, los que se creen sabios. Tú llamaste a las personas que reconocen su condición. Señor, gracias una vez más. Gracias por esta palabra, Señor. Ayúdanos a tener un corazón comprometido contigo, un corazón fiel. Aunque no veamos resultados, que tu palabra dice, aunque en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho yo te pondré. Esta es la promesa de tu palabra. Que te sirvamos, Señor, como te sirvió el profeta Jeremías, que fue metido en un pozo, que fue humillado, ultrajado, que fue, Señor, menospreciado, se burlaban de él, lo azotaban, pero ahí siguió en su fidelidad hacia ti, en su lealtad contigo, en su compromiso con el mensaje. Oramos, pedimos tus bendiciones esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Qué lindo es. Dependo de tu unción, Señor, dependo de tu gracia. No hay razón alguna en mi vida sin tenerte. Y veo tu actuar y tu cuidado sobre mí. Conduces mi camino y me haces conocerte. Solo